Bien, realizaremos un ejercicio de prueba para comprender cómo funciona este algoritmo y es muy simple. En este caso, lo mismo, se está usando el sklearn, pero ya no estoy usando el árbol de decisiones, sino el clúster y le estoy poniendo k-means. Bien, hay otro tipo de métricas cuando uso esto. Bien, pero también está dentro de la biblioteca métricas de sklearn. Uso mi matplotlib, voy a plotear y configuro mi gráfico hasta en 3D. Muy bien. Porque puedo hacer clúster en 3D, ojo. Acá se están cargando los datos de análisis que tienen mucho que ver, ahorita vamos a verlo, que tiene la columna usuario, la columna número de palabras, categorías, correcto, que vamos a analizar. Este dataset análisis también lo he compartido con ustedes, también está ahí para que puedan replicar el ejercicio completito. Y este dataset, ahorita lo voy a mostrar. Ahí está. Acá está, tiene un 141 registros nada más. Está muy básico, muy poquito, ¿no? Es muy ligero. Vean que estos modelos son muy robustos, que pueden trabajar con muy poco problema. Datasets bajos. Acá lo que se está haciendo es cargar los datos y mostrar sus estadísticos con DataFrame. Bien. Muestro acá las categorías, cuáles son las categorías y la cantidad de registros en cada categoría. ¿Bien? Eso está para ayudarme a entender los datos. Bien, las categorías son actores, cantantes, modelos de radio, tecnología, deportes, etcétera. Que estos pueden ser anuncios de análisis de anuncios periodísticos. Bien, el usuario, las oportunidades, etcétera. No tengo bien en claro los datos. Muy bien. Entonces hacemos los clásicos histogramas, ahí tenemos para ver cuáles son las distribuciones de los datos y luego empiezo a hacer las correlaciones, ¿no? El gráfico con correlaciones. Acá vamos a empezar a crear el modelo, ¿bien? Una vez más, sklearn prefiere que se lo pase con NumPy y no con DataFrame. Entonces voy a crear un arreglo, ¿bien? Un arreglo con la columna OPX y ARG en una matriz para X, para la dimensión X, y una matriz o un arreglo unidimensional para la dimensión Y. Que lo que quiero ver es la categoría, lo que voy a predecir es la categoría. Bien, repito, quiero saber cuando llegue un nuevo artículo, un nuevo elemento, quiero saber en qué categoría va a estar. Bien, este elemento viene con nuevas características, quiero predecir en qué categoría está. Este k-means se puede usar, por ejemplo, les decía, para predecir qué tipo de cliente va a ser el que llegue al concesionario por sus características y así ofertarle el tipo de vehículo según su perfil. Bien, se grafica y se está usando la misma librería 3D que hace rato ejemplificaba. Ahí está, para graficar en 3D la correlación de estos elementos. Y hay algo muy importante en este modelo de clúster. La diferencia de las regresiones lineales y de los árboles de decisiones, donde el principal problema era saber con cuántas columnas tenía que quedarme o cuáles eran las dimensiones que tenían alta correlación con la dimensión objetivo. En este caso, en esta situación, el tema cambia. Y mi principal preocupación es saber cuáles son el número de agrupaciones que puedo tener. Bien, el número de agrupaciones. Para esto también, una vez más, mi recomendación, ver estadísticos y hacer experimentación. Bien, hacer experimentación. Antes de eso, están en el chat haciendo preguntas. Desventaja de árbol de decisiones, es muy complejo. Esa es una de las principales desventajas. Calibrar muy bien un árbol de decisiones requiere cierto nivel de expertise. Es una pequeña gran desventaja. ¿Bien? Yo veo mucha gente que hace business analytics y ha tenido miedo y no sabe la parte de cómo calibrar el árbol de decisiones y solo usa árbol de decisiones desde los dashboards, desde Power BI, desde Tableau, desde IBM Cognos, y eso es simplemente ver y estar supeditado a la calibración automática que me da el visualizador, ¿no? Y creen que lo están haciendo bien. Y soy un experto, dicen, en inteligencia de negocios, cargo mis datos y acá está mi árbol de decisiones y veo el peso de cada una de las dimensiones y ya está. Pero ¿está bien calibrado tu árbol de decisiones? ¿Y cómo se calibra? Vámonos a la programación, veamos el modelo programado. Hay miedo de la programación. Punto número 1 en contra. ¿Bien? Es muy práctico para el gerente que no sabe programar, pero no está calibrando el árbol. ¿Bien? Está viendo cuál es la dimensión que más influencia tiene. Algo muy diferente. Esa es una desventaja. ¿Bien?
En otras palabras, el gerente general va a necesitar siempre de su analista de datos cerca para que pueda tener una buena calibrada de árbol de decisión. Es la principal desventaja. De hecho, hay muchos datos que no se prestan a ese modelo tampoco. Bien. El primer paso cuando hacemos K-means es buscar el valor K. Bien, que es cuántos clústeres va a poder identificar. ¿Cuántos? No cuáles. No le digo cuáles porque esto no es un algoritmo supervisado, sino no supervisado. Pero al menos tengo que decirle cuántos K va a tener. O sea, cuántos clústeres. Entonces, en este caso, se le pone un rango de 1 a 20, vean, y se le está haciendo un for, o se le está encontrando una especie de, se le está haciendo un arreglo de clúster, bien, en K-means, que significarían grupos de K-means, ¿no? Y luego se le empieza a pasar estos K-means de manera repetitiva para entrenar. Vean, se hace un fit, ¿bien? Un fit para empezar a ir viendo el número de Ks que yo necesito. Y voy a plotear el número de clúster, el score y la curva. ¿Qué hago? Vean, acá me empiezo a dar cuenta cuántos clústeres van a ir mejorando el score. Si yo tengo, por ejemplo, menos de 2.5 clúster, o sea, grupos, mi score va a ser de menos, o sea, va a ser menos 25,000. O sea, va a ser muy poco preciso con esta cantidad. Y a medida que voy subiendo, voy a poder ir encontrando un score un poco menos negativo, llamémoslo así. ¿Bien? Entonces, yo puedo ir calibrando y viendo también en base a esta representación cuántos K necesito. Para este ejemplo, para el ejercicio se eligió 5K, no me refiero a 5 columnas, el ejercicio puede tener varias columnas, pero se eligió 5, bien, como un buen valor, porque 5 sí es poco, pero es bastante útil, de los pocos es el más apropiado en este caso, en este score, bien, cuando tenemos un rango aleatorio de 1 a 20 columnas. Bien, en este caso, vean, yo si tuviera de n a 20, ahora si tengo 10, le pongo 10 y voy a elegir cuál es el número de clúster apropiado. Bien, de preferencia cuando esté haciendo esta curva, ¿no? Acá. En este ejemplo se está eligiendo el número 5. Bien, este es un dataset como el que hemos visto hace rato, que que va en un rango aleatorio y que yo puedo trabajar. Acá tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Entonces, espero que yo puedo tener hasta 20 columnas si pudiera trabajar. Veamos. Acá, cuando yo encuentro un K-means, no significa que me voy a quedar con ese K, puedo luego elegir o probar y experimentar con otro. Bien, le voy a pasar n cluster igual a 5, fit, y le paso x. Vean, cuando nosotros hemos estado haciendo el ploteo y la representación, le había pasado todas las columnas OPEX, AG a X, y la categoría, que es lo que voy a predecir, a Y. Esta X que hasta ha sido representada también gráficamente, es la que estoy pasando para el entrenamiento. Vean, la ventaja de un algoritmo no supervisado es que no tengo que pasarle el Y, o sea, el resultado, porque en realidad no le es importante para encontrar los clústeres, los caminos, las agrupaciones, pero sí es importante que yo le pase el K, el valor K. Le estoy pasando el valor K y le estoy pasando los datos que me van a ayudar a encontrar esa agrupación. Esto puede también identificar otro elemento importante cuando trabajamos un modelo K-means, el centro o el centroide, el centro de cada clúster. Y voy a imprimir, por ejemplo, acá está la lista de centroides en mis 5 grupos. Esto yo hasta lo puedo representar gráficamente. Esta estrellita es el centro del grupo de amarillos, esta estrellita el centro verde, esta estrellita el centro celeste, rojo y azul. Ahí están mis 5 clústeres. Vean cómo ya el modelo ha detectado los grupos por proximidad, pero también el centro de cada grupo. Obviamente eso es lo que primero va detectando para encontrar la proximidad. Acá se ha hecho simplemente una representación gráfica. Vean, acá se está haciendo una representación gráfica, pero acá se ha hecho la predicción de los datos pasándole. Acá se hizo el entrenamiento, análogo a lo de regresión lineal, el entrenamiento,
y acá se ha hecho la predicción, análogo a lo que hicimos en regresión lineal. Vean cómo claramente haya distinguido las agrupaciones. Entonces ahora, si yo ya tengo los clústeres, podríamos hacer una proyección 2D solo con 2 columnas. Sí, me quedo solo con 2 columnas, o sea, lo hago en plano, en 2D, para tener solo 2 columnas, campos, 2 columnas, 2 dimensiones. Y este gráfico en 3 dimensiones de mis 5 clústeres se ha convertido en un gráfico de 2 dimensiones de mis 5 clústeres. ¿Bien? ¿Por qué hago ese aplanado, ese allanamiento, ese aplanado de 3D a 2D? Para poder hacer mejor una predicción con nuevo dato. Bien, veamos lo que dice en sus compañeros. Dice Luque ya estaba, Samantha Chaiko dice, ¿qué tipo de algoritmos emplea el árbol de decisiones para hacer su análisis objetivo? Árbol de decisiones, se llama así, árbol de decisiones, ¿no? Árbol de decisiones, y dentro del árbol las comparaciones, el menor que, operaciones lógicas son importantes. La característica del modelo de árbol es que centra sus estimadores no en modelos matemáticos estadísticos, sino en modelos lógicos. ¿Bien? Que es, por eso van a haber muchas condicionales dentro del árbol general. ¿Bien? Sandra Pérez nos dice, esta herramienta se está convirtiendo en una tendencia de uso, sobre todo para realizar un análisis preliminar sobre el Big Data, en las cuales Excel se vuelve insuficiente. Ya les decía yo al inicio de este curso, ¿no? Trabajar con Excel, trabajar con un Orange localmente o trabajar con un SPSS, minería de datos, es muy insuficiente hoy día. Si tenemos Big Data no nos funciona. ¿Bien? Paredes nos dice cómo tiene que ser la curva acá para que el modelo sea óptimo. No, esto no es optimizar modelo. Esto es, esta curva es para reconocer cuál es el número de clúster apropiado que debo de coger, el K. ¿Cuál es el K? No es una optimización de modelos. La curva de optimización de modelos por lo general va del modelo menos preciso al más preciso, es a la inversa de esta curva. Entonces, no es esta la curva de optimización de modelo. Más abajo vamos a ver en ejercicios cómo se muestra esa curva. Bien, los clústeres pueden ser definidos automáticamente o tienen que ser definidos por el usuario. El K tiene que definirlo el usuario. El K, el elemento K. Pero en experimentación encuentran el K más apropiado. Bien, ahora hay software y servicios en la nube, como lo vamos a ver más adelante, donde sí te captan el K, automáticamente te definen el K y lo lanzan. Bien. Habría que ver si esa identificación automática fue buena. ¿Bien? Pero sí hay servicios como los que vamos a ver mañana que lo hacen. Esteba, ¿en qué tanto afecta si el número de clúster sea el mayor posible? Es que lo que pasa es que si mi K es diferente, va a tener un nivel de granularidad inapropiado. O sea, va a confundir mucho un nuevo dato ingresado y va a decir, ah, no, pertenece al amarillo, ah, no, pertenece al rojo. No va a tener precisión. Entonces, si yo le pongo muchos K, le reduzco la precisión, ¿no? Lo ideal es el K apropiado, que no sea tan alto, dicho sea de paso. En otras palabras, el K más bajo, pero que ya esté en la parte alta de esta curva, que en este caso es el 5. Si yo le pongo 15K, voy a tener mucho margen de error. Muy bien, Esteban, eso está interesante. Means, ¿no? Ya tengo acá entonces mis K y lo que se está haciendo es se está aplanando para poder hacer una predicción. Ahí está. Bien, y hasta se le puede hacer este manejo con otro, o sea, separar con otro tipo de grupos así, u orientación. Esto es lo que se está haciendo, pero esto es netamente la visualización. Contamos cuántos usuarios hay en cada grupo y acá se puede hacer un conteo. Vean, en el grupo rojo hay 42, en el verde 33 y así sucesivamente. Bien. Veamos cuántos usuarios en cada categoría hay en el grupo 0, por ejemplo, y se puede ir identificando categorías. Vean, en este caso se puede ir identificando en cada categoría cuántos de cada grupo están. Entonces, eso es un análisis para poder hacer predicciones muy interesante, y lo que yo puedo hacer es empezar a ingresar datos nuevos para poder predecir en qué categoría va a estar, ¿no? Clasificación de nuevos registros, acá está, vean, se ingresa un nuevo dato y me dice, este es el clúster del grupo 3. Está haciendo la predicción, vean, ante nuevo registro, nueva predicción, ahí está.
¿Qué dice? Este cliente nuevo que llegó con estas características, es un cliente que va a comprar un auto deportivo. Es del grupo de autos deportivos. Ya sé qué producto le voy a ofertar, con mucha probabilidad de vender. Muy bien. Para eso sirve, por ejemplo, el clúster, y si tienen su proyecto esa necesidad, aquí está este ejemplo muy, muy interesante. Camix.